Listo. Listo, creo que ya, listo, estamos grabando. Disculpa, Cristina, ya, adelante. No, tranquilo. Bueno, me estás preguntando de cómo empezó, bueno, el dibujo de toda la vida. Yo dibujo desde que soy pequeña. Justamente alguien le estaba comentando que yo tengo pocos recuerdos sin el dibujo. Es realmente algo que me ha acompañado siempre, y que poco a poco con el transcurso del tiempo y después de elegir mi carrera, me di cuenta que lo podía complementar perfectamente. Yo me gradué del colegio sin saber qué iba a hacer. Yo no sabía que iba a ser arquitecta hasta el final. Mi papá es arquitecto y cuando yo le comenté que quería ser arquitecta, él sí me dijo que siempre había tenido todas las características para hacerlo. Entonces fue como muy una transición muy natural y lógica de estas diferentes como actitudes que tenía, porque me encantaba dibujar, me encantan los legos. Por otro lado, también me encanta la ciencia, y incluso yo consideré en un momento estudiar algo relacionado con medicina, bioquímica, odontología. Incluso quería ser bióloga marina. Entonces, pero no es lo mío. Y realmente, bueno, la parte de dibujo ha estado siempre ahí. Es la forma con que mejor me expreso. Eh, Creo que comunico mejor cualquier cosa dibujando que hablando. Y creo que, que en el caso de la arquitectura o del diseño, trato siempre de implementarlo. Y como estábamos conversando ayer en esta charla previa, yo tengo la idea siempre tratar de llevar el dibujo al límite, ¿no? Tratarlo de aplicar en diferentes superficies, no limitarme, explorar mucho. Me encanta esto de probar materiales, probar técnicas, y según eso ver en cuál me siento más cómoda. O sea, hay una exploración constante y es mucho también de juego. Yo lo veo como por lo menos hay algo lúdico ahí que hace que esto lo disfrute tanto, ¿no? Entonces, pero obviamente sin desligarme de la responsabilidad y la parte ya de trabajo que conlleva esta disciplina. Sí, digamos que yo tengo como una duda allá al respecto, sobre todo que yo vi la charla TED, y en esa charla TED tú haces algo de ese recorrido que vienes haciendo desde niña, Sí, pero me inquietas un poco, porque yo sé que aquí hay muchos estudiantes que están conectados. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando arquitectura teniendo esa virtud del dibujo? sí. La experiencia fue muy linda. Yo creo que no nada diferente a lo que todos o están pasando, o los que ya se han graduado o nos hemos graduado han pasado. Obviamente sí lo sentí, más que nada ahora lo veo como que fue una pequeña ventaja que tuve, porque la parte de poderse expresar gráficamente es una herramienta muy grande, ¿no? Y de esa forma sí tuve clases de dibujo artístico, sí tuve ciertas clases de expresión gráfica que me hubiera encantado que tengan mayor cantidad, o incluso que haya, bueno, que haya más de eso, pero sí me ayudó a cierta forma de poder ir encontrando mi estilo de expresión, ¿no? Y también me ayudaba mucho, y todavía hasta el día de hoy, en el proceso creativo. O sea, yo lo llevo mucho en la parte de dibujo, ¿no? E incluso yo me acuerdo que un profesor en algún momento nos decía, hacía una analogía de una caja transparente. O sea, los procesos para mí son súper importantes, y creo que para todos, que tú tienes que, cuando diseñas algo, creas algo, pensar lo que pasa a través de una caja transparente, que tú puedas ver todo lo que pasa, para que se pueda llevar a la realidad lo que estás diseñando, creando, etcétera, ¿no? No eso de que pasa en una caja oscura que tú no sabes de repente por qué salió ese resultado. Entonces, esa transparencia, en mi caso, yo la transmito con dibujos. O sea, me gusta llevar una documentación, yo no boto papeles, que eso no sé si es bueno o malo, pero me encanta ver la evolución de algo, el proceso, y también incluso como una especie de disciplina
de revisar esos bocetos anteriores para ver cómo iba evolucionando las técnicas, ¿no? Porque eso es lo lindo, ¿no? Ver cómo a mí me pasa que yo veo mis cuadernos más antiguos y a veces digo, bueno, sí he mejorado en ciertas cosas, o a veces digo, no, porque antes lo hacía mejor, o quiero regresar a esa línea o a esa expresión. Entonces, es una constante forma de documentar cómo tú has estado, en cierta forma, a base de constancia, mejorando o practicando tu técnica. Ok, eso lo entiendo, me parece súper. Y ayer mismo te preguntaba también, que me parecía una de las cosas que creo que hay que mencionar, es que cuando uno te ve en Instagram, uno se da cuenta que tú haces muchas cosas. Y yo te decía ayer, bueno, ¿quién es el equipo que está detrás de ti, que está apoyándote a hacer a ti todo ese montón de cosas? Entonces también hay como una, una facultad en el manejo del tiempo y en el manejo, digamos, de herramientas que te permiten como abarcar este montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, para todos, Cristina, por supuesto, es experta en dibujo, pero Cristina es diseñadora. Y cuando ustedes entran a su página web, cristinacorrea.com, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahí se dan cuenta que no es solamente el tema del dibujo, sino que hay muchos proyectos diseñados por ella y en colaboración de ella con otros arquitectos. Entonces, básicamente es cómo se hace para hacer todo este montón de cosas al tiempo. Bueno, yo estoy en ese momento justamente en la búsqueda de poder balancear mejor el tiempo. Yo sí tengo, yo creo que como todos, bueno, no sé, pero yo soy bien dispersa, ¿no? A mí en el sentido de que a veces me cuesta mantener una línea en algo, y creo que esta variedad de proyectos que son tan diferentes, aunque tenga un denominador común de diseño, tenga un denominador común de dibujo, o etcétera, son muy diferentes, y yo creo que una manera inconsciente sí los busco de esa forma, porque me permite estar como con la mente mucho más abierta. A mí me cuesta mucho concentrarme en hacer algo parecido por mucho tiempo. Entonces, no, eso, como te decía, tengo que mejorar el uso del tiempo. También te comentaba ayer que no nos dejemos como que engañar por las redes, porque efectivamente siempre estoy haciendo varias cosas diferentes, pero, por ejemplo, en la parte de las colaboraciones, la ventaja es que tú unes fuerzas, trabajas con diseñadores de moda, diseñadores de zapatos, personas que hacen tortas, por ejemplo. Entonces tú haces tu parte, pero la otra persona o la empresa con quien estás haciendo esta colaboración hace su parte. Entonces ya hay un trabajo compartido, ganas la experiencia que tienes haciendo este tipo de trabajos es increíble, y los resultados son completamente diferentes a tal vez a un producto que tú puedes encontrar en cualquier otro lugar, porque hay muchos valores puestos ahí, ¿no? En la parte de arquitectura, yo estoy justamente también un poco acomodándome a mis tiempos. Yo pasé de estar en un estado de una oficina dependiente a independiente. Entonces estoy todavía viendo cómo acomodo los tiempos. La arquitectura es mi parte medular en este momento, pero siempre me va a llevar la parte creativa, o sea, la parte de exploración, esa curiosidad que creo que tenemos todos los arquitectos, es lo que más me llama, ¿no? Así que por eso siempre trato de estar metida en muchas cosas que incluso me exijan tener algo de un valor diferente, o sea, no hacer lo mismo, no me gusta repetir mucho las cosas, eh, me gusta mucho esto de buscar nuevas soluciones o nuevos abordajes a cosas que ya están ahí implementadas. Entonces, ¿cómo lo hago? Estoy aprendiendo, la idea es como que justamente ir creando un equipo, estoy trabajando con un par de personas con quien estoy empezando, y veamos cómo va esto. Dale, tú ahorita mencionabas el asunto de llevar el dibujo al límite. Ayer lo anoté como uno de tus dos principios, digamos. Uno es llevar el dibujo al límite y el otro me hablaba de un estandarte. Y voy a utilizar esa frase para empezar a hablar de la versatilidad que tú has logrado con el dibujo.
y con la experimentación, y aprovecho de una y empiezo a mostrar algunas imágenes, digamos, de tus dibujos que precisamente vamos a empezar a compartir. Creo que ya la estamos viendo y queremos nada más que pase de esta diapositiva. Listo, ya. Aquí vemos una primera parte, digamos que eso lo calificamos como en categorías, ¿no? Es lo Sí, que entendí sí. de los archivos que me pudiste enviar. Entonces, esto dice Sketch como registro gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Esto, por ejemplo, fue para un concurso de una revista acá en Ecuador, una revista de diseño muy buena, que se llama la revista Trama, que convocó a diferentes diseñadores, estudiantes y tal, para expresión gráfica, pero más a mano. Entonces, esto es un proyecto que hice, un diseño de una casa en un lugar de aquí de Guayaquil, que Guayaquil es bastante plano, pero hay ciertos lugares los pocos lugares que tienen lomas o montañas, con pequeña montañita, es ahí, y entonces es un proyecto con una pendiente bien pronunciada, entonces se lo desarrolló de manera vertical. Entonces, me pareció súper interesante hacer una documentación gráfica o un registro gráfico del estudio como tal del proyecto, ¿no? Muy a lo que yo hubiera hecho en su momento en una universidad, de tomar ciertos apuntes, de ver en internet, por ejemplo, vi los visuales de Le Corbusier, me pareció interesante para hacer un estudio, no se ve ahí, pero en la fachada frontal. A mí me encanta mucho esto de rayar, poner flechas, que haya como este complemento de la tipografía, de la letra, que es muy nuestro, muy del arquitecto, ¿no? Y Sí, dentro de un contexto de un cuaderno de bocetos. Entonces, esto es más que nada como para promover esto de tener un cuaderno siempre, donde así sea que estés esperando un trámite en algún lugar o estés en una sala de espera o tal, este ejercicio de dibujar o crear o hacer un proyecto y este ejercicio de rayar, esto obviamente está hecho sobre ya un diseño hecho, esto no es el boceto inicial, pero es interesante cómo toma otro carácter versus el render. El render es maravilloso, ¿ves? Es más lo que los clientes quieren ver. Esto incluso lo hago más para mí, como ejercicio de dibujo, como estudio gráfico, como expresión, como estudio de líneas, como estudio de materiales, la parte de las sombras, ¿no? Entonces, como resultado, queda algo que creería yo que es bastante, por lo menos a mí me gusta verlo, ¿no? Y me queda como un registro gráfico de esta obra, ¿no? Entonces, eh, es súper importante tratar de hacerlo como por las razones que te comentaba anteriormente. Y eso también puede estar incluso puesto en una presentación, o sea, eso como un acompañamiento a mano alzada de un render que funciona bastante bien, no tienen por qué competir, o sea, se pueden complementar sin ningún problema. sí. Esto es una agenda, ¿cierto? Tinta y marcadores, ¿no? Esto sí, es marcador más que nada, sí. Ok, este siguiente dice diseños de fachadas. Sí, Yo alcanzo a ver que es papel mantequilla y que sí, atrás hay una base, digamos, de volumetría de pronto desde algún programa y tú exacto. le estás dibujando encima, ¿cierto? Exactamente, o sea, esto sí me parece súper importante y incluso está desfasado a propósito para que se vea que abajo hay una volumetría, ¿no? Porque, a ver, es lindo dibujar, es la perspectiva y todo lo que sabemos, pero hay un factor real que es el tiempo. En la vida real, cuando tienes que una entrega, o tienes que hacer estudios de fachada, tienes que hacer un trabajo muy ágil. Entonces, si tenemos la tecnología, tenemos programas como un SketchUp que te ayuda mucho a la parte tridimensional, tú te puedes ayudar, por lo menos eso yo lo hago para ganar tiempo, porque aquí no es un concurso de quién sabe perspectiva más o menos, sino cómo tú puedes resolver en este caso un diseño real. Esto es un diseño real de una casa real, entonces
hay una volumetría que, bueno, si levantáramos el papel sketch o el papel mantequilla, atrás se vería un impreso de una volumetría muy básica, hecha en SketchUp. Entonces yo lo que hago sobre eso, en este caso lo hice con pluma azul para que se vea más diferente, rayar como quisiera que se vea, dónde van las ventanas, qué material usar, y esta información es la que yo envío al renderista. Entonces, y también es la que a mí me ayuda a visualizar. A mí me gusta, por ejemplo, tomar ese modelo y ponerlo en diferentes puntos de vista para poder tratar de abarcar, no solamente a veces nos centramos en la fachada frontal, que si no la vemos de manera tridimensional, ahí nos estamos engañando porque no estamos solucionando todas las cosas que pasan en realidad. Entonces, este ejercicio lo hago muchísimo, muchísimo, y me encanta eso de poder calcar encima de un volumen. O sea, ¿para qué nos vamos a matar haciendo una línea de fuga cuando sabemos que tenemos una entrega al día siguiente, ¿no? O sea, esos Bueno, atajos hay que hacerlos. Me parece que es un complemento perfecto entre la tecnología el dibujo a mano. Es real. Creo que el resultado es bastante bueno y ayuda mucho a la comunicación entre, en este caso, si trabajas con un renderista o tú haces los renders. Incluso esto se lo puedes enseñar al cliente y está muy claro, ¿no? Entonces, eso es algo que hago muchísimo para el diseño de volumetrías y de fachadas. súper. Bueno, pasamos a el caos creativo. Sí, yo sé lo que es esto. Creo que los que estamos estudiando o ya somos profesionales de esto, creemos poder saber qué significa ese caos creativo. ¿Qué es el caos creativo? Bueno, el caos creativo para mí es justamente el tener cerca todas tus herramientas y tus materiales para poder crear algo, ¿no? Hay personas que son mucho más ordenadas, incluso se estresan de ver estas fotos, ya. Siempre me dice, o sea, hay personas que me han dicho, no, tú eres desordenada, ¿cómo puede ser? Porque yo tengo una costumbre, no sé si es buena o mala, creo que es más mala que buena, de poner en una mesa todo. O sea, y desde pequeña tengo esa costumbre. Mis crayones los ponía todos sobre la mesa y usaba uno, pero yo necesitaba verlos todos. ¿Ya? Y necesitaba tener los papeles ahí, porque no sé, es algo que lo que a mí me funciona. Entonces, eso incluso, esta foto, la comparto porque eso fue lo que yo tenía en mi casa cuando estábamos encerrados en la pandemia. Yo no pude llevar un cuaderno, yo me llevé medio estudio para poder tener, sentía que iba a usar todo. Lógicamente no usé todo, pero no sé, es una parte que necesito tener a la mano estas cosas, ¿no? Entonces, este caos yo no le voy a llamar desorden, pero esta acumulación de Dispersión. cosas, dispersión, cada uno tiene que encontrar su forma de cómo puede trabajar. Hay gente que es pulcra solo trabaja con un cuaderno, y yo admiro eso, pero sí tiene que haber esta parte de como de comunión de diferentes materiales, superficies y tal, para poder justamente como tratar de promover la curiosidad de la exploración de los materiales, que creo que eso, por lo menos a mí me funciona muchísimo, porque hay muchas cosas que yo las sé de manera empírica. Yo no estudié en Bellas Artes. Yo no es que haya seguido cursos de dibujo y tal, sí he tenido ciertas guías, pero muchas de las cosas que yo sé hacer es porque yo he tomado papeles y practicado, y cada vez que ven a una librería o una papelería, creo que todos tenemos ese mal de salir con un marcador, con un lápiz, con miles de cosas que supuestamente nos faltan, y mentira, tenemos pero para regalar, pero eso de querer probar esa punta que no tenemos, ese papel que no hemos probado, el orden con que tú usas los materiales no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso para mí es constante exploración, constante eh, estudio. Sí, sí, créeme que entiendo tu sentimiento. Yo tengo una anécdota con mi esposa. Al principio, cuando yo entraba a algún sitio y yo salía con marcadores, ella me decía, pero si ya tienes de eso, ya, ¿por qué vas a comprar otra vez eso? No son Y igual. ahora ella es la que sale con marcadores y me dice, mira, ahí tienes unos nuevos para que
para que sigas, digamos, con tus cosas. Ven, aquí estamos viendo dibujo en gran formato. Esto Sí. me parece una nota, esto me parece una locura, el tema de poder dibujar, digamos, en ese rollo que se extiende y que no termina nunca. ¿Qué Sí. es esto? Bueno, eso lo puse porque me encanta. Ese dibujo tiene 5 metros de largo. Está hecho en un rollo de papel que me lo regalaron en un evento de dibujo que era una sobra de un papel que alguien había encontrado. Me dijeron, mira, seguro te gusta, es un papel que hasta el día de hoy lo encuentro, que ni siquiera tiene nombre, o sea, es lo que sobraba. Y, y yo, ese dibujo realmente empezó porque el año pasado, no, perdón, hace 2 años, bueno, una serie de televisión que a mí me encanta, Friends, cumplía 25 años, entonces yo dije, bueno, como yo siempre posteo cosas en mi página, algo siempre con cultura actual, cultura pop, lógicamente va a ser un tributo a mi serie favorita, ¿no? Entonces, cuando me puse a pensar qué podía dibujar de la serie que tiene tantas cosas, me di cuenta que no podía hacer un dibujo, entonces empecé a hacer todos los dibujos de todos los momentos que a mí más me gustaban durante las 10 temporadas. Entonces lo que debió haber tomado un día o 2 días, me tomó casi un mes en dibujar. Y a mí me gustan mucho estos dibujos en rollos por la narrativa que tiene, ¿no? Es una Claro, secuencia que hay y de repente ahí está todo en el piso, pero eso lo tenía pegado desde el techo, daba vueltas por una silla, después no sé cómo nunca se dañó, no sé cómo nunca nada, después se hizo una caja donde da vueltas el dibujo y se ve esta lectura de todos estos personajes y situaciones de la serie que bueno, lo tengo registrado en un rollo de 5 metros. sí, claro, digamos que aquí lo que estamos viendo, y era lo que hablábamos ayer, es el nivel de versatilidad al que tú has ido llevando el dibujo. Cuando uno cree al principio que dibujar es simplemente tomar un papel, un cuaderno, una agenda, ¿no? Y dibujar, ya de repente, a medida que vas avanzando pues, en este desarrollo, digamos, técnico y exploratorio, pues te vas dando cuenta, en lo que entiendo, que existen nuevas superficies que no sacaban como las opciones y sigues explorando hacia nuevas cosas. Así es. Esto dice dibujos de pandemia, creo que es bastante expresivo, digamos, el tema de la mirada, de pronto un poco perdida, y bueno, ya la metáfora con las alas, creo que logra de alguna manera encerrar el momento que fue terrible y que nosotros desde acá, por ejemplo, en Colombia, pues la sufrimos mucho, pero también vimos las noticias que estaban en Guayaquil de lo que estaba Claro. pasando allá, que fue terrible. Sí. Entonces, me imagino que eso tuvo que ser como por esa época, ¿no? Sí, todos esos dibujos, yo tengo un cuaderno que lo hice todo en el 2020. Eh, Primero que el dibujo, bueno, toda la parte creativa, dibujo, pintura y tal, eh, durante esa época mucha gente se volcó a eso, o sea, hubo muchos cursos, porque fue una forma de una especie de anestesia también, ¿no? En mi caso, el dibujo fue tal cual, un desfogue, incluso, bueno, tengo esta serie de dibujos como una especie de agradecimiento, lo mínimo que podía hacer, mientras había personas que estaban realmente ahí en primera línea, nosotros teníamos la opción de elegir estar en la casa, ¿no? Algo, eh, por lo menos un detalle, ¿no? Para solidarizarse con lo que estaba pasando. Eh, a mí ese cuaderno, incluso yo son dibujos que no los puedo ni siquiera separar, yo los tengo juntos porque en cierta forma es como un registro de lo que en ese momento estaba pasando, cómo yo me sentía, porque yo incluso yo me acuerdo mucho qué es lo que estaba, o sea, no el día, pero por lo menos el contexto del momento cuando estaba haciendo esto y también eso sirve para confirmar que el dibujo te ayuda mucho a recordar, ¿no? Yo por lo menos puedo tomar cualquier cuaderno mío, y eso que tengo pésima memoria retentiva, pero en un cuaderno de dibujo, yo abro una hoja y yo sé, o por lo menos me acuerdo de la época, de la música que estaba escuchando, del momento, o sea, y eso a mí me gusta como parte de recuerdo, ¿no? Entonces, estos dibujos de pandemia los tengo
son muy especiales. Creo que es uno de los dibujos que tengo que son los más especiales porque es una situación que esperemos que nunca la volvamos a vivir y dentro del terror que tuvimos todos a nivel mundial, porque todos hemos tenido historias de terror, quedarnos con lo bueno, ¿no? De que hubo, así como hubo cosas malas, hubo cosas buenas de personas que, bueno, dieron todo y ahí se los ha tratado de retratar dentro de lo que se pueda. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que es una época que no se nos va a olvidar nunca a No, ninguno nunca. de los que la vivimos. Bueno, Sí. pasamos a retratos y ayer hablando contigo yo te decía que a mí me va bien con el dibujo, pero me va muy mal con los retratos. Y en ese momento, digamos, salió a colación aquel post de Alberto Montt, que lo quiero traer hoy, para, como también para entender un poquito por qué es que me va mal a mí con los retratos. Y Alberto Montt en estos días publicó, bueno, Alberto Montt sabemos que es un genio en el tema del arte, del dibujo, de la caricatura, de la puesta en escena. Eh, y él publicó un post en donde decía, curso garantizado para aprender a dibujar. No existe ninguna posibilidad de que no aprenda. Y duraba Sí, 10.000 diez horas. mil horas. Duraba Genial, 10.000 horas. Entonces quizás brillante. no me han pasado las 10.000 horas haciendo retratos para que yo pueda decir, bueno, me va bien con los retratos. Simplemente, y también lo quiero traer a colación en este momento porque es un buen momento en la charla, y es ese tema de la frustración, de cuando uno apenas está aprendiendo a dibujar cierta cosa y le empieza a salir mal, uno genera un bloqueo y lo empieza a soltar y uno dice, no lo hago más porque no me sale Sí, bien. sí. Entonces, cuéntame esto de los retratos y bueno, y de la práctica, ¿no? Sí, a ver, los retratos, justamente con lo que tú me comentabas ayer, eh, yo pensaba igual. Yo, de hecho, es un tipo de dibujo que le había huido por mucho tiempo, porque sí me toma mucho tiempo. Lógicamente, cuando son personas que no son, o sea, si tú me pides un retrato de tu esposa, por ejemplo, para mí son los más difíciles porque tú conoces a la persona que está en la foto, en el dibujo, entonces vas a ver cada línea, cada detalle, ¿no? Cuando son personajes públicos, personajes, por ejemplo, aquí está este Paul McCartney y tal, no hay pierde, ¿no? O sea, y además yo puedo escoger cuál es la foto que quiero dibujar, es más fácil. eh, Trato siempre de dibujarlos eso seguramente es trampa lo que estoy haciendo, porque hago poses que son más naturales, no son tan posadas de ver a la cámara, que esa mirada es muy difícil de captar, ¿no? Entonces, a mí es algo que se me ha ido desarrollando con el tiempo. eh, Le he agarrado un poco más de confianza, antes, como te decía, me costaba mucho, pero una vez que encuentras esta parte o sea, es que es mucha observación. A mí me encanta ver la expresión de los ojos, la expresión de la cara, la perfección de la anatomía en general. Y eso que yo no, como te comentaba, no estudié Bellas Artes, no estudié anatomía ni nada, pero sí me encanta esto de ver lo perfectos o sea, somos en el sentido anatómicamente hablando. Y me gustan los gestos. Yo incluso tengo hice como una pequeña serie de dibujos que se llaman Sonrisas del Mundo, y son fotos de internet que encontré, más que nada de National Geographic, de gente de todo tipo de procedencia de diferentes países, con el gesto de la sonrisa. Entonces, por la universidad, lo universal que es la sonrisa, el gesto de sonreír. Entonces, ese tipo de cosas me gustan en el momento de retratar, ¿no? Y, y sí, es muy frustrante. Hay muchos retratos que me los han devuelto, me han dicho, no, no se parecen, no, esa no es la esencia. Incluso he dibujado a niños los niños son sin filtros y me han dicho, no, eso no se parece, nos devuelven. Eh, y Ven, claro, o sea, pero quiere decir que a ti te buscan para que hagas retratos, ¿cierto? Yo sí, pensé que era un hobby, yo pensé que era solamente un hobby. no, no, a mí me Y llega y te piden. pasa que te los devuelven. Si no les gustaron, te los devuelven. Claro, me dicen, obviamente los vuelvo a hacer pido, por ejemplo, nunca se ha quedado el caso de que me devuelven y ahí quedó. No, le digo, no, por supuesto, si no te gusta, te parece que no es, yo lo vuelvo a hacer, obviamente sin ningún costo.
y veamos otra foto, porque a veces es la foto, a veces es muy forzado, a veces las fotos son muy pequeñitas y me da risa porque a veces me envían fotos de Instagram que salen lejísimos y yo no veo, no, o sea, no, por suerte todavía veo, pero digo, no, no se ven las facciones, ¿ya? Claro, Entonces, claro, claro. esa parte, a veces me mandan fotos súper posadas de estas tomas familiares que son lindísimas para el portarretrato, pero para un dibujo más lindas son las naturales. Entonces, es todo un ejercicio de conversación y tal. Pero sí me gustan, pero me gusta lógicamente más, por ejemplo, cuando hago estos dibujos de estos iconos de música, de cultura Ven, pop. Sí, ¿sabes cuáles me encantaron a mí? Los que hiciste de los medallistas olímpicos, de Carapaz y de la sí, pesista. sí, exacto. Esas cosas me encantan porque además tienen ahí también tiene una connotación de lo que está pasando en el país, de cierta forma como al rendir un tributo de quienes nos sentimos súper orgullosos, de eventos que hayan pasado, que sean importantes a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces es como empezar a unir un poquito de los mundos que a mí por lo menos me gustan, ¿no? Y esto Claro, atando un poco lo que tú decías, la frustración, sí, por supuesto hay muchas, a mí me pasa mucho en los retratos la frustración, porque no, yo veo y siento que a veces yo sé que no he captado esa esencia, no me sale, por ejemplo, hay un dibujo, y esto es real, hay un dibujo que quiero subir hace una semana de la serie, bueno, hay una serie en Apple que se llama Ted Lasso, que me encanta, ¿ya? No me sale Ted Lasso. Lo he dibujado 4 veces y no me sale, no puedo, y están ahí, y ya es como que me frustro, o sea, yo no me salen, no veo, no sé qué es, que no lo logro captar. Y yo lo que hago en esos casos es dejarlo, lo dejo ahí, lo retomo otro día y no me sale. Bueno, lo dejo ahí y yo sé que eventualmente, mm, espero que me salga, claro. pero no dejo que me invada eso de que no sirve, esto no puedo hacerlo, no. O sea, no trato Ve, de que, de ayer, ayer, precisamente para hablar de esa frustración y de esa práctica, cuando yo te mencionaba lo de Alberto Montt, tú me así, mencionaste a la Paula frase. Scher. Sí, Sí, tengo que googlear la frase porque para decirla bien y sí, no. ayer la parafraseamos y creo que hoy la Sí, trajiste como es. sí, sí, bueno, estábamos hablando de esto es más que frustración, yo creo que ahí entra la parte de práctica y de constancia, ¿no? Entonces, creo que a todos nos ha pasado, sobre todo cuando ya estamos graduados o estamos ya ejerciendo, que a mí me pasa, o antes me pasaba más, que me dicen, tú eres arquitecta, ¿sí cuánto mide esto? O cuánto puedes hacer ahí un diseño rapidito, unas rayitas, y tú piensas, no, o sea, eso ya es un trabajo, ¿no? Entonces, Paula Scher tiene esta frase que a mí me encanta, lo voy a leer para no equivocarme. Lo dibujé en solo unos segundos, pero me ha costado 34 años aprender a dibujarlo en solo unos segundos. Y eso para mí Claro, es la frase que envuelve todo, porque a veces puede parecer fácil algo, tú puedes hacerlo ver fácil, que ojo, eso para mí es un arte, hacerlo ver fácil, pero para que se vea fácil, hay una serie hay una cantidad de tiempo, esfuerzo, constancia, práctica, para que justamente tú lo hagas ver fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que resume para mí el dibujo como tal. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, aquí estamos ya en sketches de viaje, ¿no? Esto es Sí, algo que a mí me apasiona bastante. Creo que yo también sí, soy de los que llevo mi agendita a donde viajo y trato de recrear, porque precisamente el dibujo, como tú lo mencionabas ahorita, tiene la facultad de ser un baúl de recuerdos. sí. Realmente uno sí recuerda el momento, o tú sí recuerdas perfectamente, estoy seguro, el momento que estaba frente a esta basílica del voto nacional y Ajá. estabas haciendo esto, ¿cierto? Más o menos, porque ahí hice trampa. Ah, Sí, hice trampa, porque fue en este viaje, sino que como, bueno, me hubiera gustado estar y me debo el viaje porque esta, bueno, es una basílica que está en Quito, en la capital, que es una de las cosas más preciosas que tiene, pero yo me atrevería a decir todo el Ecuador. Es una basílica maravillosa, gótica, pero ese día, bueno, un día familiar, no podía sentarme a dibujar, pero le tomé una foto y cuando regresé, en este caso a la casa,
la dibujé, ya. Trampa porque no lo hice en el sitio, pero bueno, fue el dibujo que salió en ese momento y está Claro, digital. no, Entonces fue un no, poco no, así. no, tampoco fue tan... Pero lo lindo también, la experiencia de dibujar en vivo es muy interesante. Es otra cosa completamente diferente porque tienes muchísimos factores que no tienes en la comodidad de tu casa, oficina, hotel, donde estés, porque ahí tienes que lidiar con el sol, viento, aquí hay mucho viento, la gente que se acerca a veces a ver qué es lo que estás dibujando, hay ciertas cosas que quieres captar y no puedes porque tienes que dibujar muy rápido, entonces esa es una experiencia que sí creo que deberíamos todos tener de dibujar en el sitio, pero bueno, en este caso yo quise dibujar la Basílica del Voto porque fue en ese viaje que la hice y me encanta y me acuerdo del día exactamente de todo esto que se pudo Sí, dibujar. ahora que mencionas el tema de que te puedes sentar a dibujar y la gente se te acerca, ayer lo pusiste en términos de el dibujo es una miel, ¿cierto? Sí, 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 sí pasa eso de que cuando una persona está dibujando, otro que va pasando inmediatamente quiere sí, mirar, quiere saber qué está exactamente. pasando ahí, ¿no? Sí, sí, es increíble. Y te acercas, es como un imán y quieres saber qué está dibujando, por qué, qué está usando. Y a veces nadie habla. Y es como una especie de trance que entran todos porque eh, incluso la persona que a veces dibuja ni siquiera hace contacto visual con nadie porque estás tan metido en lo que estás haciendo que igual, pero sientes las miradas, ¿no? Entonces empiezas Sí, a sí, dibujar sí, más sí, sí, rápido. sí. Sí, pues, Y todo el mundo es pendiente chévere. como cuál es el resultado Claro, y entonces, y seguro es que yo no he estado mucho en esas situaciones, ya, o si no, si dibujo, cuando he hecho algo, dibujo afuera, eh, generalmente es como gente y cada uno está en lo suyo, pero fijo, ese es el dibujo que peor me sale, y peor cuando alguien se me pone al lado, yo me pongo súper nerviosa de que me estoy viendo ven, pero dibujar. hace poco, no sé si también será trampa, pero hace poco publicaste algo de esperando en una fila. Eso es Eh, verdad, eso eso sí fue estuve verdad. parada dibujando en una fila de vacunación. Eso sí fue verdad. Yo estaba parada mientras dibujaba, ni siquiera estaba sentada, estaba parada dibujando, porque yo sabía que iba a esperar bastante tiempo, quería practicar y tal, y también quería como un poco documentar de lo que estaba pasando, y eso sí, sí, eso no, cero trampa, eso sí fue real. Bueno. Sí, Ven, sí, aquí estamos en una digamos, de tus pasiones, que es el cine. sí. Estamos en la sección de dibujos de películas. Miren en la página web de ella el asunto de los dibujos que ha hecho de escenas de películas, en este caso de Shawshank Redemption, que en español creo que es Cadena Sueños de Perpetua. fuga. Sueños de Aquí fuga, fue sí. Sueños de fuga, sí, Sueños de fuga, sí. sí. Entonces, cuéntanos bueno, de cómo has articulado pues, el tema de esa pasión por el cine con el asunto del dibujo. Bueno, el cine me encanta la arquitectura de las películas, es como un personaje más, ¿no? Si nos ponemos a pensar eh, películas emblemáticas, siempre hay un contexto, ¿no? Donde se desarrollan, entonces ya la casa de Psicosis, por ejemplo, es un personaje más, tú la ves en cualquier parte, ya incluso ahí viene la música también, ¿no? La Sí, música, que sí, es lo sí. que conversamos ayer, me fascina, en general la música me fascina, pero la música, las películas es algo que a mí me apasiona, entonces eh, el poder unir en cierta forma la arquitectura, la escena, la música, trato de plasmarlo en un dibujo e inmortalizarlo, ¿no? Entonces es como un pequeño tributo que yo hago a estas películas que de cierta forma tal vez no son las películas ni más taquilleras ni más conocidas, pero a mí me llamaban la atención en los lugares. Por ejemplo, bueno, Shawshank Redemption, que es personalmente una de mis películas favoritas, esta escena que incluso la escena real sale bueno, el personaje de Andy Dufresne realmente está Ujú. sentado ahí, yo lo quité, porque quería que se vea nada más la arquitectura, pero es una escena súper importante, bueno, pasa lo de que él averigua lo de quién es el verdadero asesino, bueno, la cosa es que me acuerdo haber visto esta película, la he visto miles de veces y este encuadre de aquí siempre me llamaba la atención. Entonces,
lo quise inmortalizar, y lo mismo ha pasado con muchas películas que me gusta tener ese registro gráfico de estos lugares o de estas casas donde se han desarrollado todas estas historias, porque también cuenta una historia, ¿no? Así que eso es algo una de las cosas que más me gusta hacer. Súper, súper. Bueno, arquitectura ilustrada. Esto habla por sí mismo, creo que es increíble además. Sí, bueno, este proyecto tiene ya, este fue en el 2015. Bueno, incluso lamentablemente es un local que cerró un par de años después que se hizo esto. Era una pequeña tienda de ropa. Entonces, la idea era tener en 2 dimensiones toda la parte de la ilustración de la tienda, y lo único que salga en 3 dimensiones era la ropa. Entonces se trabajó y se intervino incluso en la parte frontal, que es lo que se está viendo. Y adentro lo que se hizo fue dibujar todas las paredes y se lo transformó en viniles para prácticamente se forró toda la tienda de este blanco y negro, entonces el color salía, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante, un rompecabezas realmente para armarlo todo, pero el resultado fue muy lindo, pero bueno, lamentablemente no siguió, pero yo sé que este tipo de técnicas, incluso ahora último, creo que todos hemos visto, no sé en qué parte de Asia, hay una cafetería que está todo dibujado, que es una maravilla, que es más o menos esto, ¿no? Entonces, es lindo poder entrar a esto, como es un poco raro, porque sientes que estás en 2 dimensiones, pero realmente estás en 3. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es bastante particular, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, bastante por acá particular. estamos ahora con Sketch como registro gráfico. Creo que este título estuvo mal, pero es básicamente como el diseño de portadas de cuadernos, ¿no? Sí, exacto. Esto es una colaboración o es una edición con una empresa de acá de Ecuador que se llama Vetero, que tiene unos cuadernos muy lindos para dibujar y agendas. Entonces ellos tienen diferentes líneas con diferentes ilustradores, y esto es algo que yo había secretamente esperado por mucho tiempo. Era como algo que yo quería tachar de mi lista, de tener incluso con ellos esta colaboración, porque yo consumo su producto y me Ok. encanta. Entonces, es increíble porque esos dibujos que se ven en la foto son dibujos que yo hice en la pandemia. Dibujos que lo cotidiano, es más, eso se llama dibujos cotidianos. Y Ok. era todo lo que tenía en mi mesa de trabajo. Entonces están los marcadores, está el estilete o no sé cómo se le dice a lo de cortar. Estaban los zapatos de pandemia que les decía a los Converse, que siempre eran los que usaba para las pocas veces que se podían salir. Entonces eso de ahí me pareció súper interesante después hacerlo como las cosas que tiene un diseñador en el día a día, y salió en esta colección, ¿no? Entonces, lo que está atrás son bocetos de collage de cosas que se hizo hace tiempo, y eso se convirtieron en portadas de cuadernos. Entonces, es lindo ver cómo dibujos que podrían haber estado guardados pueden terminar siendo parte de una portada de un cuaderno. Y Y vemos esto, otra, ¿no? ajá, esto sí, esto fue o sea, un encargo del diseño. Solamente hice el diseño de la portada porque el diseño de la agenda lo hicieron unas arquitectas que son de Quito, arquitectas apellido Vélez, son increíbles en la parte gráfica. Y ellas me dijeron que querían hacer la agenda de 2021 en colaboración conmigo. Entonces, el tema de esta agenda está primero basado en los almendros de Van Gogh, con esos colores, y que sea algo de vida, florecer, haciendo alusión de esta nueva oportunidad que teníamos en el 2021 de salir de este 2020, ¿no? Y el resultado fue eso. Y buscamos que la flor de almendro tiene un sinnúmero de significados, entre esos como nuevos comienzos. Entonces, eso es lo que hay detrás del concepto de la agenda. Genial. Bueno, ahora vamos a zapatos, ¿no?
Sí. Estos de ahí, bueno, son unos zapatos que están pintados, aquí realmente está pintada nada más la parte interior, y esto también fue parte de un pedido de un pintor de aquí de Guayaquil que me dijo, pinta estos zapatos que yo a su vez les voy a pintar. Entonces fue una especie de inception de dibujo porque yo pinté y él pintó lo que había pintado. Entonces, o sea, esto realmente fue incluso para una amiga que me dijo, píntame estos zapatos, y yo se los pinté y después alguien los vio. Entonces, esto es muy así, esa es la ventaja de la Orgánico. parte de redes. Sí, exacto. Entonces, no es que yo pensé, esto voy a hacer para hacer, no, sencillamente se los hizo y terminaron un cuadro que, bueno, lo tienen las personas en su casa, que es un eh, híbrido de un dibujo dentro de otro dibujo. Ok. Y bueno, telas también, ¿no? Sí, en parte de esa versatilidad que le ha dado al dibujo, pues hemos pasado por una cantidad de superficies y bueno, ahora estamos en telas y las que faltan, ¿no? Sí, esta fue una colaboración con una empresa un taller de diseño de modas que se llama Coupé, aquí en Guayaquil. Son dos hermanas que son diseñadoras que se dedican a hacer vestidos. Entonces, sacamos una colección, hemos hecho algunas colaboraciones y esta es una de ellas, que ellas querían hacer como bichos. Y fue súper interesante hacerla. Más que nada el dibujo que se puede lograr es súper bonita la colaboración porque además hay un trabajo de lluvia de ideas, ¿no? Hacer esos bichos que están ahí no es que a mí se me ocurrieron, sino que nos sentamos acá, ellos me decían, queremos los bichos más feos porque son los más, hay unos que son como que más interesantes al dibujar. La única condición que yo puse fue que no dibujemos arañas, le tengo pavor, y, ahí hicimos bueno, aquí le decimos chapuletes a las libélulas, no sé, a los que tienen las alitas así, moscas, bueno, escarabajos. Entonces, también lo lindo es porque tú ya cuando te pones a hacer ciertos dibujos de cosas que no haces generalmente, ves la perfección, ¿no? Que existe, sobre todo en la naturaleza, de la simetría, de los colores, que ninguno de los colores que están puestos ahí captan lo que realmente Sí. son cuando tú ves un escarabajo en la vida real, ¿no? Entonces, se hicieron patrones, se hicieron telas, se hizo esta colección que fue muy interesante. Entonces, eh, el resultado fue ese. No, pues súper, ¿no? La verdad es que sí hemos podido hacer ese recorrido por lo que queríamos de alguna forma extraer del conversatorio y de la invitada que tiene que ver con esa posibilidad de experimentar para llevar el dibujo a un siguiente nivel. Claro. Para todos y todas, el chat está abierto. Si quieren hacer alguna pregunta, Cristina, con mucho gusto la pueden hacer allí. Yo la puedo leer. Y mientras eso sucede, porque la gente suele ser bastante tímida en este tipo de escenarios, y esto está en vivo, para que sepan, eh, hay una frase que creo que ayer me la dijiste, que nos ha pasado a todos los que de alguna forma hemos estudiado arquitectura o algunos la están estudiando, y es que a uno siempre le suelen decir que uno es, a mí me dijeron una vez, me lo dijo un médico amigo, después, amigo muy estudiado además, y luego yo pensé siempre que había sido como molestando, y luego me confesó unos años después que me lo había dicho en serio, y me dijo que yo me ganaba la vida coloreando. Entonces, que yo compraba era colores y que mi vida me la ganaba coloreando. Entonces, tú ayer me dijiste que te habían dicho alguna vez que tú pintabas arbolitos. Entonces, quiero que me Que cuentes un yo poquito, solo pinto arbolitos. sí, acerca de esa anécdota. Sí, eso fue, yo realmente la recuerdo con mucho, o sea, me río, no es de otra forma, porque yo antes hace años trabajaba en una promotora, y bueno, un trabajo muy demandante y tal, y había varios departamentos técnicos de venta y tal, entonces a veces había reuniones de varios departamentos, y creo que fue un momento que había mucho estrés y tal, y alguien dijo, bueno, es que Cristina solo se pasa pintando arbolitos. Creo que yo pintaba dentro de lo que podía hacer en ese momento, pintaba, ambientaba ciertas cosas,
y efectivamente yo trataba cuando quería como desconectarme un poco de lo que estaba haciendo, pintar arbolitos. Y claro, esa frase para mí quedó inmortalizada porque era como solo se pasa pintando arbolitos y ahora esos arbolitos son los que me dan de comer porque hay cosas y justo estoy en un par de proyectos de ilustración que literal solo estoy dibujando árboles. Y mira, ahí están los árboles. Sí, Y, exacto. sí. Como para tocarle la puerta. Mira, ven, aquí en el chat hay una pregunta, hay dos comentarios. Hay una pregunta de Natalice Macarit y hay un comentario. Bueno, un comentario con otra pregunta. Entonces, la primera dice, yo tengo una pregunta. ¿En algún momento de su trayectoria en el dibujo se le hizo difícil plasmar lo que tenía en mente y qué ha sido la parte más difícil de dibujar? Y por otro lado, para unirte a las dos, está iPhone de Natasha, me imagino que se llama Natasha. Hola, soy súper fan de tu trabajo, Cristina, te admiro mucho y quisiera saber qué tipo de impresora usas para escanear tus dibujos. Ay, ya. A ver, la primera pregunta era la de, es que yo tengo, La de déjame qué ha sido lo más repetir. difícil, qué ha sido lo más difícil Ah, de uy, dibujar. muchas cosas. Yo, por ejemplo, si separo la parte de arquitectura con el resto de dibujo, yo, por ejemplo, las manos, hasta ahora las puedo, o sea, medio hago, pues yo, es que ahí Las también hay manos, como que las las manos, manos. manos es Okay. dificilísimo. Pero ahí también hay como que escoger sus batallas, ¿no? Si yo no, si estoy haciendo esta parte de aquí, ¿por qué voy a hacer las manos? Entonces no las hago. Así que tengo más chance de practicarlo. Tengo una anécdota con las manos. Alguna vez me puse a dibujar las manos ¿Ya? de Mickey, y las estaba viendo y las estaba calcando. O sea, prácticamente ¿Ya? no las estaba calcando, pues, pero las estaba viendo de frente y las estaba dibujando acá. Sí. Y no me generaban la misma expresión. Es decir, ¿Ya? las manos se parecían, pero aquellas decían algo y las mías decían otra cosa. Y en ese momento yo entendí como el verdadero poder que tenía Walt Disney. Yo decía, pero Claro. cómo logra expresar una cosa distinta con solamente cambiar los dedos? Pues yo no sé qué Claro. es lo que cambiaba. Claro, no, es súper importante, o sea, es que todo eso es una técnica, es un estudio que haces, o sea, de personajes, o si estás haciendo retratos de figura humana, de estudio de la figura humana, entonces, a mí, por ejemplo, sí me cuesta mucho la figura humana en general, me cuesta mucho la parte de las manos, me cuesta mucho a veces representar ciertas cosas en la arquitectura, el color, por ejemplo, yo casi no uso color, si te fijas, no casi uso color. Entonces, a veces me han preguntado, ¿cómo ambiento una piscina? Y yo digo, Dios mío, no sé, y digo lo que puedo, pero nada más. No, o sea, lo que voy es que no necesito, esto es una opinión muy personal, no necesito por qué saber todo. O sea, está Claro, bien no saber, está bien, y el no saber, por ejemplo, dibujar manos, o no atreverme tal vez a meterme en eso, porque creo que si lo practicamos se puede lograr. Yo no creo que ni me hace ni mejor ni peor dibujante. Si yo claro no que sé sí. representar algo en arquitectura, puedo aprenderlo, pero no me hace ni mejor ni peor este arquitecto o diseñador o ilustrador porque no lo sepa hacer. Entonces, a veces pasa que mucha gente dice es que a mí no me sale tal cosa, pero tú estás hablando de esto versus todo lo que puedes hacer. Y se quedan solamente con eso de lo que no puedes hacer versus todo lo que seguramente puedes hacer. Entonces, yo, por ejemplo, las manos sí es algo que yo tengo libros de dibujo o me he puesto a practicar. Sinceramente no le he dado mucho tiempo porque por el trabajo que yo tengo no necesito eh, graficar tanto una mano. Si solamente hiciera retratos o figura humana, lógicamente tengo que practicarla más. Entonces trato de canalizar lo que yo sé en algo para reforzar algo que yo ya puedo realizar, ¿no? Entonces, eh, es las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, o sea, de todo. Pero ahí resuelvo, ahí trato de no dejarme como deslumbrar o frenar a hacer algo porque no lo sepa hacer. Yo trato de buscar justamente la forma de poderlo solucionar. Hay cosas que no sé hacerlas y ya uno tiene que conocer también sus límites, ¿no? O sea, si alguien me pone a dibujar, no sé, por ejemplo,
por ejemplo, el cómic es otro mundo. Yo puedo, si veo una foto de Superman, por ejemplo, puedo dibujar porque estoy tomando esa referencia, lo hago exactamente igual, eso lo puedo hacer. Pero crear un personaje, crear un superhéroe, por ejemplo, con todas las poses y tal, yo no lo puedo hacer. Yo no tengo esa flexibilidad del dominio de la anatomía para poder lograr el movimiento de un personaje. Entonces, a veces me preguntan, ¿tú puedes hacer tal cosa? O sea, puedo hacer eso, pero no puedo crear algo de la nada. Por eso hay personas que solo se dedican a cómics, hay personas que solo se dedican a ilustración infantil, o sea, por eso hay tanta variedad de dibujos. Sí, es un mundo enorme. A mí personalmente me va bastante mal en arquitectura con dibujo de carros, de vehículos. Ah, los carros son, por ejemplo, es verdad, yo de carros no dibujo. No, yo no, Terrible, no, terrible. sí. Ven, y me he encontrado con personas, con arquitectos y con estudiantes que son buenísimos dibujando el carro y no les va tan bien con el edificio, que en teoría Claro, era lo que tenían que haber desarrollado. claro. Ven, la otra pregunta que te hacía Natasha, después del mensaje de admiración, La era que impresora. qué impresora utilizabas para escanear esos dibujos. Las impresoras que yo, bueno, el escáner que uso es el escáner que viene con la impresora. No tiene nada son estos escáneres multifunción, Hewlett Packard, creo que es 3150. Lo que pasa es que lo escaneo en una resolución la más alta que tenga y nada más. No es que tenga un escáner especial. Pero la Hay, impresión sí es compleja, la impresión, ¿no? La impresión, dependiendo de lo que tenga que imprimir, es que cualquier cosa que yo haga para imprimir generalmente es un trabajo que se lo estoy, que se lo hago a alguien que va a hacer una impresión ya en un Ok, offset o en una imprenta, no lo hago ok, para mí. Yo todo lo que imprima aquí, genere acá, es para consumo personal, no es algo como producto final. Porque yo, ok. la impresora que tengo es una impresora normal, común y corriente, y tengo un escáner que parece plancha de pelo. Es un escáner que es se me fue el nombre de la marca, pero es el más barato que existe en Amazon. Pues pones escáner portable, no tiene nada de ciencia, te escanea lo llevo, antes lo usaba más, ahora lo uso un poco menos, escaneas una hoja y te lo llevas, no tienes que tener el aparato como tal. Pero no es nada sofisticado, no uso nada sofisticado. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya saben, pueden utilizar el chat. Te cuento que ya superamos una hora de conversatorio, aunque no parezca. Me Eh, parece. y te quería preguntar, o te quería decir más bien, ¿qué mensaje te gustaría de pronto dejar para quien pueda estar escuchando esto? ¿Cuál fue el que te dije ayer? Ayer Tuvimos algo hablabas ayer. de, ayer hablabas de una pasión y Hacer lo que ayer te hablabas de gusta. algo que no quisieras dejar de Hacer, hacer. hacer lo que te gusta. Yo creo que es muy importante encontrar lo que te guste, lo que te apasione, lo que te genere esta como gasolina para seguir adelante, ¿no? O sea, yo creo que por más a veces como para hacer Pinterest, ¿no? De hacer lo que te gusta, pero creo que cuando estudias arquitectura es una carrera preciosa, sacrificada, pero muy bonita, que pone en balance esta parte técnica, pero con la parte artística, ¿no? Y yo sé que el día a día en la arquitectura puede llevarnos más hacia la parte técnica, a los números, a las entregas de los cambios, clientes, reuniones y todo. Pero sí creo, por ejemplo, mi balance en este caso es el dibujo. Y mi balance es la parte más de a mano, artística, que es lo que a mí me ayuda y me reconforta mucho para un poco sopesar a veces el día a día que es pesado, todos lo vemos, ¿no? Y divertirse en eso. O sea, a mí me gusta mucho justamente sacarle partido a esto de las colaboraciones, la red social, pensando más expresamente en la parte laboral colaborativa, de poder conocer diferentes personas, empresas que quieran tener algo diferente, productos diferentes, eh, conocer esta forma de trabajo. Además, yo aprendo un montón de eso.
de la forma de trabajo, de cómo cuidan mucho sus productos, cómo quieren dar una oportunidad para que alguien pueda intervenir de una manera un poco más artística. eh, Puede ser lo que vimos, agendas, un empaque, lo que sea, ¿no? Y eso, yo no separo nunca el dibujo de la arquitectura. No es que, o sea, eso que te comentaba ayer, que muchas personas como que me preguntan, bueno, ¿por qué no te dedicas más a la arquitectura y no al dibujo, o viceversa? Y yo realmente no entiendo ese afán de separarlos. Para mí están juntos. O sea, para mí funcionan uno con el otro. Estos puntos de encuentro que tiene el dibujo, la creatividad con la arquitectura es lo que a mí me gusta y me motiva, ¿no? Y me parece que hace que la carrera que yo trato de llevar sea eh, divertida, o sea, como bastante, no aburrirme, o sea, no hacer lo Sí. mismo y tal. Ajá. Aquí hay otra pregunta en el chat, pero antes de leerla, yo quiero que también traigamos algo que hablamos rapidito ayer, que tiene que ver con ese conflicto que existe entre las herramientas y que de a poco parece ver que, o parece, sí, parece ser que las tecnologías van de a poco reemplazando eso. Inclusive hablábamos del caso de los audiolibros y yo personalmente tengo el pensamiento de que puede llegar a pasar que en unos años la gente no se interese por leer porque todo se va a poder escuchar leído. Entonces, obviamente esto es semi-utópico, pero en el tema del dibujo tú me decías que eso no va a morir y que lo que hay que entender es precisamente que no existe el conflicto entre esas herramientas. Claro, yo personalmente, tal vez esté equivocado, quiero pensar que no el dibujo como lo conocemos no va a morir nunca, ¿no? Lo que pasa es que hay esta tendencia que uno no puede hacer caso omiso al avance tecnológico que existe. Eso es increíble y tiene que haber tiene que poder coexistir la tecnología con la parte análoga, ¿no? Esta tendencia de decir, no, o análogo o digital, cuando tú perfectamente puedes tener un balance de las dos cosas. O sea, yo creo que como todo es cuestión de equilibrio, es cuestión de balance y poder nutrirse de las dos vías, ¿no? Porque Exacto. como estábamos viendo, este sketch de las fachadas, está hecho en base a una volumetría hecha en un programa digital, en un SketchUp. Entonces tú Ujú. estás reforzando, te estás basando en una tecnología que te ha ahorrado muchísimo tiempo en lugar de ponerte con la regla a sacar puntos de fuga que no tiene sentido cuando la reunión la tienes al día siguiente, ¿ya? O si Ujú. tú tienes que trabajar en una oficina que tu jefe te está diciendo, necesito esas fachadas para hoy, no vas a sacar el punto de fuga y ver porque es perder el tiempo. Entonces, lo importante es saber el concepto, pero en la práctica tienes que sacarle partido a lo que tú tengas a la mano. O sea, es como ahora, por ejemplo, tenemos esta conversación porque les hemos sacado de partida a una plataforma digital que se ha formado gracias, en este caso, a una pandemia, que seguramente sin la pandemia el Zoom que hubiera quedado un poco como estaba, ni nadie sabía el Sí, Zoom, solamente por ahí ciertas personas. Entonces, si tú no te subas a este tren digital, es como estar en negación, ¿no? Pero yo sí creo que la parte de dibujo a mano es una forma un poco más inicial, como parte también del proceso creativo, pero ujú. sin irse en contra en este caso, de la parte digital. O sea, no tiene por qué haber una competencia. O sea, obviamente un render es más vendedor. El Claro, render es una foto, y sobre todo los renders de ahora son fotos de cómo van a quedar las cosas, ¿no? Pero un dibujo a mano, exacto. un dibujo puesto sobre todo en el proceso de diseño, es mucho más rico que en este caso un producto final, porque es un proceso, está dentro de un proceso creativo, entonces no deberían competir, deberían complementarse y eso es muy importante, creería yo, resaltarlo, ¿no? Poder nutrirse de ambas técnicas. Sí, de acuerdo. De hecho, también tiene que ver, creo yo, como el uso que uno le da al dibujo.
En mi caso particular, yo lo uso muchísimo como una herramienta de entendimiento. O sea, la idea que yo tengo volando por allá, de pronto con un dibujo de 3 líneas, de 4 líneas, de 5, de 10 segundos, por lo menos la puedo entender. Que no la doy particular, no la doy particular en la cabeza, pero cuando la pongo en el papel, la logro entender. Ven, aquí hay dos preguntas de Michelle. Michelle te dice, ¿cómo poner los precios a los trabajos de ilustración? Esta es una pregunta bastante dura, creo, porque yo sé que es bien difícil. Y lo otro, dice Franco R, dice, me encanta tu trabajo, es genial. ¿Cómo crees que debe integrar modelados digitales en 3D con dibujos a mano? ¿Crees que existe alguna metodología o cuál sería tu consejo? Creo que básicamente esto fue lo que viniste diciendo Sí, ahorita es un antes poco de eso, sí. sí. Es un Bueno, y poco la eso. otra es cómo poner precio a los trabajos de ilustración. Voy a tomar nota. Uy, esa es es tan complicado porque a mí me tocaba aprender al, al andar, ¿no? Y creo que aún así no estoy todavía como que ajustando porque al principio tú dices cómo pones precio y siempre pasa esta parte de que a a mí me hace reír la gente como es porque si tú cobras muy barato, no valoras tu trabajo. Si tú cobras Mm, muy caro, ¿qué te crees? Si no mm, cobras, no crees que, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿No? Eh, yo lo que a mí me ha funcionado es ponerme como una especie de trabajarlo por formatos, ¿no? Y eso ya lo he establecido como una especie, una pequeña tablita que yo he formado dependiendo del tipo de dibujo. Yo creo que lo más importante es el tiempo que te implica a ti hacerlo, medirlo por tiempo, porque es el tiempo que tú no estás produciendo otra cosa, es el tiempo que no estás en con tu familia, no estás en tu casa, no estás tú haciendo las cosas que tal vez quisieras hacer, ¿no? Entonces, ese tiempo tiene un valor, ¿ya? No, y no caer, porque a mí eso es impresionante cuando te lo dicen, pero eso es fácil para ti. Ahí volvemos a la frase de Paula Scher, o sea, no, aquí no es por lo fácil, es por el tiempo que yo estoy implementando. Y eso, y te dicen, no, pero si tú lo haces rápido, pero no lo miramos por la velocidad de ejecución, sino cómo me estoy organizando para poder darle tiempo a eso, para poderlo realizar, ¿no? Yo creo que a mí lo que me ha funcionado es tratar de hacerlo por ejemplo, por formato A4, A3, A2, si es algo por ejemplo, retratos, yo tengo ya una base, pero esa base incluso yo pongo si es blanco y negro, a lápiz, si tiene color, tiene otro valor, si son más de ni sé cuántas personas, tiene otro valor, porque a veces pones un valor por formato, pero en ese formato hay un grupo de 15 personas, entonces no es lo mismo. ¿Ya? Pero eso lo La aprendes foto, con el, la foto de Navidad. claro, pero eso tú lo aprendes con la práctica. O sea, sí, al principio ponía un valor porque me decían, ¿cuánto cobras por un retrato? Tanto, y me mandaban una foto que salían 5. Y así, bueno, Mm, y ya no podía decir nada porque ya dije el precio. Entonces ya sabía que a la siguiente no me iba a equivocar. ¿No? Entonces, lo mismo pasa con la parte de ambientación de arquitectura, si es una urbanización, si es un proyecto más grande que lo van a vender, si es una casa. Ya uno solito empieza a ponerse esos límites. Lo que yo creo que lo más importante es saber, por menos de esto no lo voy a hacer. claro, sí, es Por menos de esto una base. no, sí, por menos de esto no lo voy a hacer porque no me genera mayor ingreso o el tiempo que le estoy poniendo es desproporcionado. Y Sí, sí. aprender los errores, porque sí yo he dado precios pésimos y ya sé que al siguiente, si es que hay un proyecto parecido, no voy a cobrar eso y voy a cobrar algo que crea yo que sea más acorde al tiempo que yo he puesto en algo así. Sí, exacto. Ahí en la ecuación está el intangible, que tiene que ver con la parte artística y que no se puede medir igual. Y también existe en ese intangible un universo de posibilidades de personas que obviamente como eso no se puede tarifar tan sencillo, seguramente hay mucha variedad de precios entre todas las personas Sí, y sí, el cliente de alguna forma entra en el juego de esa comparación. sí, es difícil porque igual
por lo menos aquí, Guayaquil es pequeño, entonces me ha pasado que me dicen, pero a fulanito no le cobraste eso. O sea, y yo, no, bueno, ahí también hay precios familiares, precios de amigos, y también yo creo que uno aprende y más que nada tú sabes hasta cuándo, hasta eh, cuánto es el límite, ¿no? Que tú quieras hacerlo y eso de lo más importante, o sea, el consejo sí más importante es anticipo. El Anticipo, sí. anticipo. Sin anticipo no El hay trabajo. anticipo. Yo la cantidad de dibujos que me he quedado, ahí los tengo, uf, por la novatada de empezar a hacer y tal, y después me dicen, uy, no, ya no quieren, que dice qué. Y le digo, sí, pero yo ya empecé a trabajar, y me dice, sí, pero nunca quedamos en nada. Entonces, bueno, ya suena horrible cuando dices, bueno, no, cuando trabajo con el tanto por ciento de anticipo. Es feo, pero así mismo es, porque ya, por lo menos yo sí me he quedado con algunos trabajos hechos. Entonces, así hay que hacerlo, Mm, nos guste o sí, no, sí. Nos guste o nos no, guste o no. exactamente. Sí, nos guste o Y no. es un tema que se aprende con errores, sí, de acuerdo. Por supuesto, yo Bueno, aprendí con error. y la otra, y la otra que no sé si te ha pasado es aprender a decir que no. No sé si hay dibujos que no quieres hacer Sí, y me qué ha haces ahí. tocado. Por ejemplo, yo hace poco dije que no a un par de dibujos porque lo querían para, a veces me pasa que me escriben un martes y quieren el viernes el dibujo. Y me muero de pena y no puedo y les digo que no por la disponibilidad de tiempo. O hay dibujos que sencillamente digo, no, no puedo hacerlo y me cuesta, o sea, a mí decir que no me cuesta un montón, pero Mm, uno aprende porque sí me ha pasado en cambio, cuando digo que no, me acuerdo cuando dije sí y cómo me sentía cuando dije que sí, y yo estaba que a las 12 de la noche con la mano engarrotada dibujando, diciendo por qué dije que sí, entonces yo dije, ya, eso que me quede de lección, y hay que conocer los límites, porque a veces eso de forzar no vale la pena y, no y pensar, por lo menos yo lo trato de pensar así, que no es personal, o sea, tú me estás pidiendo un dibujo sí, por un trabajo y yo no es que de mala gente te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que no porque físicamente no puedo hacerlo o porque tengo otros compromisos anteriores que tengo que cumplir y no puedo, no te quiero quedar mal ni a ti ni al cliente anterior. Entonces, toca decir que no, pero sí cuesta, me cuesta hartísimo decirle que no. listo. Bueno, ya llevamos casi hora y media y creo que es momento de ir cerrando. Y yo quiero ir cerrar con una pregunta que esta sí es mía y es en temas de dibujo. Ujú. eh, si tienes algún nombre o algún par de nombres de personas que tú admires y que de pronto nos quieras compartir a todos y podamos también empezar como a mirar y a seguir, como también para revisar cuál es la influencia que de alguna forma tú tienes. A ver, a mí una de las, o sea, pasa que es súper antiguo, pero yo tengo unos libros se llama José María Parramón. Él tenía como una serie de libros que incluso hace unos meses, porque los tengo incluso por aquí, me puse a revisarlos y me sorprendí porque hay unas, sobre todo el de las caras, cuando vi el dibujo de él, me di cuenta que es mi influencia directa en el dibujo, por el trazo. Porque yo me acuerdo que yo me quedaba horas viendo y yo decía, ¿cómo puede lograr ese trazo tan recto, tan como seguro y tal? Y es algo que yo sí puedo admitir que trato o sea, yo ahí me di cuenta recién, años después, estoy hablando hace nada, que pude tal vez como conectar eso, pero fue algo que a mí se me quedó mucho, porque eso es lo que a mí me gusta, o sea, también es importante identificar qué tipo de dibujo te gusta. A mí me gusta el dibujo muy lineal, trazos fuertes, trazos no perfectos, no, el hiperrealismo me encanta verlo, pero no es algo que yo busco hacer, me gusta el sketch. Entonces, esa rapidez y esa precisión de la línea es lo que a mí más me llama la atención. Se puedo ver miles de dibujos, pero un dibujo que cumple como esas características que a mí me parecen que son súper interesantes, mi ojo va directamente a ese dibujo. Entonces, para Ramón fue una influencia directa en cuanto a la línea, ¿no? De ahí ahora,
bueno, en Instagram hay un montón de páginas que realmente que yo cada vez que las veo, ahí sí me desinflo porque digo, yo estoy haciendo garabatos al lado de estas genialidades porque son personas que dibujan espectacular. Yo, por ejemplo, si uno se mete a la página de Urban Sketchers, Ajá. ahí puedes encontrar una variedad de tipologías de dibujos espectaculares. Y hay un brasilero que se me fue el nombre, que te lo puedo compartir si quieres para después te lo pongas. Tengo incluso el libro. Él, él es arquitecto y él sacó un libro con la editorial de Gustavo Gili de dibujar, una forma de dibujar y tal. Para mí él es el top en este momento de dibujo arquitectónico. Su expresión gráfica es insuperable. O sea, tú ves eso y tú dices, no, ya, ya ¿para qué esto trabajando? Se llama, ay, se me fue. Brasilero. Es un brasilero. Si me das un segundo, puedo ver el libro que lo tengo aquí. Sí, sí, dale, dale, tranquilo. Déjame ver lo que lo tengo acá. Aquí está. Mira, se llama Eduardo Basek. No sé cómo se dice el nombre en portugués. Es un nombre. Este es el libro de él, porque sale al revés, pero se llama Técnicas de ilustración a mano alzada, a mano No, libre. nosotros nos sale al derecho, espérate y lo anoto. Y alguien, por favor, si me ayuda con el chat, Eduardo Basek, con una J. Basek. Sí, Ajá. exacto. Este libro, si lo pueden conseguir, yo lo pude conseguir estoy en Gustavo Gili Brasil y Gustavo Gili España. Yo lo puedo conseguir alguien me lo trajo de España. Esto es una joya. Es una Ok, joya. Y de Gustavo Gili. Gustavo Gili, sí, Gili, Sí. Gili. Él es ya es una cosa que eso debería estar en todas las facultades de arquitectura del mundo, la forma que él eh, aborda todo, perspectiva, técnicas, todo, cómo lo maneja. Eso me parece una maravilla. Y eso yo lo conocía a él, o sea, no lo conozco, obviamente, pero lo conocía su trabajo por Instagram, porque seguía Urban Sketchers y hay mucho de esta, también, por ejemplo, en Asia, en Irán, la técnica es una maravilla. En toda esta parte de Asia es increíble cómo tienen esta capacidad de dibujo tan es fuera de este mundo. Y también obviamente aquí en Latinoamérica, pero yo, por ejemplo, veo eso y trato de ver ciertas cosas que a mí me llaman la atención, las plumas que usan, el material que usa, trato de averiguar. Y lo lindo de esta comunidad de dibujo, por más que sea a nivel mundial, siempre hay una base de generosidad y de no guardarse nada. Yo creo que a Sí. todos los que nos gusta dibujar, solamente basta que te preguntan qué lápiz usas y es como que te pusieran play y soltaste toda la información sin que te la hayan preguntado. Entonces, nutrirse de eso. O sea, yo sí pregunto, les escribo y viceversa. Cuando alguien me pregunta, yo contesto. O sea, no hay ningún misterio ni nada. O sea, eso es muy de dos vías. Ok, sí, aquí ya nos colocaron en el chat el nombre del dibujante, Eduardo Basek, No sé, y el sí. libro que se llama, nos lo coloca nuestro decano, Técnicas de Ilustración a Mano Libre de Ambiente Bien Construido a construido el Paisaje del Urbano. paisaje urbano. Ajá. Sí, Increíble. Si lo bien. pueden conseguir, Eh, espectacular. Ven, ahora tocaste un tema rapidito y es el tema de la herramienta. ¿La herramienta es importante? Es una pregunta, creo que importante acá, clave. ¿La herramienta es importante? ¿El tipo de lápiz marca realmente una diferencia? O sea, la marca no. A ver, yo tengo, por ejemplo, hay una mina en especial que a mí me gusta, que yo uso, que es la 072B, que En resulta lápiz, que en lápiz. en lápiz. Yo uso mucho el lápiz. La uso, me gusta, es la herramienta que más uso por la portabilidad, ¿no? Ese lápiz se lo puedes llevar a todas partes. Y yo lo que he aprendido es con esa mina poder lograr diferentes gramajes o texturas de intensidad del grafito, sin tener que recurrir a tal vez al 2B, 4B, todo este set de lápices que todos creo que tenemos por ahí. Obviamente,
cuando tú haces el set separado de 2B, 4B, tienes otro resultado tal vez un poco más, con más textura, pero en el día a día tú no puedes estar con todo eso. Y yo he aprendido a tratar de sintetizar todo con un solo lápiz, ya es el que más me gusta. Pero yo tengo un lápiz que ni siquiera sé la marca, y también lo uso un montón por la mina, porque es una mina como media rectangular y te logra unas líneas que nunca no las puedes lograr con este lapicero mecánico. Entonces, no es la marca. O sea, obviamente hay marcas que uno recurre siempre y son las más comerciales, pero tienes que encontrar el lápiz con que tú te sientas, o la herramienta con que tú te sientas más cómodo y creas tú que represente más lo que tú quieras ilustrar o dibujar. De acuerdo. Bueno, yo creo que hemos como abordado pues todos los temas. Quiero agradecerte pues de parte del departamento nuevamente. Antes de agradecerte e ir cerrando, les pregunto a los demás si tienen alguna pregunta. Aprovechemos que está Cristina aquí, y también les dejo en el chat un link que hace parte o es la plantilla por la cual se pueden registrar a la reunión. Les agradezco a todos los que están presentes si pueden darle clic a ese link y llenar como los daticos de asistencia para nosotros quedarnos con el registro de la asistencia. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, aproveche ahora. Y si no, Cristina, pues me queda agradecerte por estar aquí, agradecerte por haber aceptado la invitación. Para los que no saben, esto surgió porque yo le escribí en Instagram. Yo duré un tiempo buscando un invitado o una invitada que pudiera, digamos, tributar hacia el programa, hacia la parte de representación gráfica. Pero no quería solamente un dibujante, sino quería alguien que realmente pudiera integrar arquitectura con dibujo fuertemente. Entonces ese es el motivo por el cual yo le escribí a Cristina. Creo que duramos un mesecito, creo que planeando más o menos esto. Y bueno, te agradezco mucho de parte del programa. Y el programa de arquitectura pues es tu casa también, y ojalá en algún momento puedas visitar Barranquilla, puedas visitar el programa y de pronto hacer algún taller con nosotros aquí, que no sea de 1 hora, sino que sea de un día, por lo menos. No, encantada. Y no, ahorita agradezco, como te decía ayer, gracias por la invitación y gracias por el espacio, porque esto también es súper importante para justamente mantener vivo eso, ¿no? El conversar, el ver, el conocer los trabajos, el conocer las experiencias de cada persona, porque lo lindo del dibujo es eso, o sea, es como une, no es un lenguaje, es un lenguaje general, un lenguaje a nivel mundial que no tiene fronteras, lenguaje, no tiene nada, idiomas, perdón, porque todos nos sentimos en cierta forma como atraídos a este arte, ¿no? Y creo que estos espacios son muy importantes, y yo sé que, bueno, que detrás de todas estas charlas, estos conversatorios hay trabajo, coordinación, esfuerzo, tiempo, más que nada, tiempo de los que están conectados, tiempo tuyo, mío, pero creo que todo vale la pena cuando hablamos de algo que nos gusta, así que me encantaría algún día conocer Colombia, Barranquilla, así que te voy a tomar la palabra, está grabada la conversación. No, bienvenida, Así que, bienvenida a Barranquilla, la universidad pues es tu casa también. Ven, aquí dice algo, Larry Palacio dice: la mente y la mano deben estar conectadas para expresar de buena manera nuestras ideas, pero ¿qué tips nos darías para ir mejorando nuestra expresión? Ya es como la pregunta de cierre, por decirlo así. practicar, todo se resume en práctica, todo practicar muchísimo, no cansarse. Esto es una disciplina, o sea, yo de verdad trato de hacerlo todos los días. Yo tengo siempre un cuaderno conmigo, tengo siempre un cuaderno en casa, incluso al lado en mi mesa de noche, aunque suene a veces como un poco como manía, pero no es que dibuje todas las noches, no, pero sí, a veces suelto un poco la mano, hago ejercicios de calentamiento, mientras estoy en una reunión o escuchando una charla, un podcast o algo, estoy dibujando. Es una forma porque esto es un músculo, esto es cuestión de soltar la mano y se nota mucho. O sea, si ustedes se ponen como objetivo dibujar algo diariamente, es que es imposible no ver un cambio a partir de un tiempo, porque ya la mano De se acuerdo. suelta. Entonces, es pura Sí, práctica.
De acuerdo, pura y práctica. yo me sumo en algo con un tip que me funciona a mí, que yo lo uso como método de procrastinación. O sea, yo Sí. realmente cuando tengo que hacer algo Uy, y no lo estoy sí, haciendo, no lo estoy sí, haciendo porque uno siempre vive como aplazando las cosas. En sí, ese aplazar las cosas, un buen ejercicio puede ser el dibujo como para seguir aplazando lo que tenías que hacer. claro, Dice, claro, claro. dice acá en el chat, Cristina Sara Cortés, dice, espectacular tu trabajo y respeto tu trayectoria con el dibujo. Ya con la experiencia que tienes, ¿qué ejercicios recomendarías o qué hacks, pone entre comillas, qué hacks o qué ejercicios recomendarías para precisamente ir soltando la mano? Bueno, antes que me contestes, yo tengo en la universidad la cátedra de dibujo y de pronto uno como profesor sí ve el estudiante que entra y ve el estudiante que sale y ve el estudiante que en ese proceso ha generado o ha desarrollado un esfuerzo mayor y sí le ve completamente la progresión. Pero muchas veces ellos no se lo ven. Entonces, una de las preguntas Mm. que yo directamente le hago, bueno, ya te comparaste con el estudiante que entró hace 3 meses o hace 2 meses y qué tanto has cambiado. Entonces, pregunta Sara, ¿qué ejercicios recomendarías para ir soltando la mano? O sea, el ejercicio, por ejemplo, eso me hace reír muchísimo porque cuando hay personas que me dicen, bueno, ¿cómo empiezo? Y yo les digo, bueno, haciendo líneas Haciendo planas, no líneas. sé cómo se diga ya, planas de líneas. Y la cara de decepción es como que, ¿qué? Y digo, sí, tienes que hacer. Y claro, o sea, porque es que hay muchas personas que quieren saltarse todo este proceso de conocer primero la línea, conocer el papel, conocer la herramienta que tú quieras, con la que más cómoda te sientas. Y dicen, quiero dibujar, pero hay que empezar por lo básico. Entonces, el mejor ejercicio es lanzar líneas, líneas, líneas. Yo desde el colegio, o sea, mis cuadernos, todo estaba lleno de líneas. Hasta el día de hoy, cuando estoy hablando por teléfono o estoy en una reunión o estoy escuchando algo, Un tic. exactamente. Hago líneas, líneas, líneas. Que si nos podemos a ver, por lo menos en mi caso, esas líneas ya llevadas a una secuencia, ya sea con mayor distancia o menor distancia, se convierte en una sombra, en un Ujú. hatch, en una textura. Entonces, esa línea que tú la empiezas a controlar, eso que parece a veces tan básico de saber dónde empieza la línea, dónde termina la línea, cómo tú quieres lograr tu estilo de dibujo que se vea arista, se vea más pulcro, que no tenga estas líneas cruzadas. Eso, la única forma de saberlo hacer es justamente conociendo tu habilidad al momento de lanzar líneas. Entonces, eso de tener siempre un cuaderno al lado, una pluma o no sé cómo se diga, un marcador para poder, por ejemplo, un marcador que es que me gusta mucho como el resultado, que además es, muy cómodo usar, es de gel, en base de gel, ¿ya? Entonces, cuando son estas plumas Ujú. de gel, es muy cómodo dibujar, 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 y tú puedes ver cómo tu trazo empieza a fluir. De ahí, otro ejercicio que yo lo hago mucho es dibujar cosas que yo veo. O sea, si yo veo que un teléfono, veo un mouse, veo un vaso, lo empiezo a dibujar. Otro ejercicio que yo hago también, que me gusta recomendar, sino que ya es un poquito más difícil, pero por ejemplo, si yo estoy viendo una película, una serie, yo pongo pausa y dibujo qué es lo que estoy viendo. Y me pongo por tiempo, ¿no? Entonces pongo primero 3 minutos, ya me pongo 2 minutos, después 1 minuto. Y este ejercicio es muy interesante porque es increíble cuando tú tienes el factor tiempo, cómo empiezas a estresarte. Y eso sirve mucho para la depuración y para la sintetización. Sí, La exacto. sintetización de la línea es la base del dibujo también, la sintetización de todo, porque tú ya empiezas a ver las cosas de tal forma que no te dejas como abrumar. A veces la gente se abruma, nos abrumamos por ejemplo, vemos un edificio y piensas, ¿cómo voy a dibujar la ventana? No, no, no. Primero piensa en todo el conjunto. Piensa cómo le vas a dar la proporción, cómo le vas a dar la perspectiva, dónde están las ventanas, sin llegar al detalle. Si tú logras captar eso con proporción, estás del otro lado.
Hay personas que en cambio van directamente a la baranda con el detalle y cuando te das cuenta no tiene proporción, no tiene escala y sientes que te falta terminar todo el dibujo y lo dejan inconcluso. Entonces, ese poder de sintetizar es también muy importante al momento de dibujar y es irónicamente una de las cosas más difíciles de hacer. Es lo más difícil, Sí, para mí es súper difícil sí. de hacer. De las cosas más complejas que hay es hacer algo sencillo. Eh, Sí, por el, el, supuesto, sintetizarlo. el, el otro ejercicio que también les puedo recomendar, que yo lo hago frecuentemente, es dibujar en retrospectiva, que es ir a un sitio, ver algo, ver alguna escena y tratar de mirar todos los detalles que uno pueda. No dibujarla ahí, sino dibujarla después, pero Exacto. recordando lo que uno veía. Y es un ejercicio que sirve mucho porque ayuda mucho a captar el detalle, que después cuando ya lo vas a hacer en vivo, pues lo puedes lograr más fácil. Y bueno, en esa respuesta lo que yo noté es que, y es algo que también creo, es que el dibujo es un tema de confianza. Entonces, hacer ese ejercicio de líneas no es otra cosa que cargar la mano de confianza y que puedas tener confianza en tu propio trazo. Ven, y me pasa algo, te pregunto, y es con la paciencia. O sea, yo sé que el tema del dibujo, el proceso de aprender a dibujar es de paciencia. Bien, ya lo tenemos claro. Sí. Pero el tema de hacer un dibujo y de pronto empiezas a hacer una sombrita y es línea por línea y a veces quieres saltarte eso y hacerlo rápido y se empiezan a dañar, ¿no te pasa? Sí, sí, hartísimo. Por eso es que yo digo que yo no hago dibujos tan grandes, yo no hago formatos tan grandes o dibujos con mucho detalle. Trato de hacerlos cosas como bocetos muy rápidos. Justamente, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto, un trabajo, que tengo que entregarlo, estoy atrasada, de dibujar árboles, ¿no? Y Hoja por estoy hoja. haciendo casi, pero claro, son árboles muy frondosos y tal, y lo estoy haciendo con los rapidógrafos, que son los abuelitos de los marcadores que conocemos, porque la punta del rapidógrafo es insuperable, ¿no? Y por la precisión. Pero sí, de repente, si yo pudiera verme mientras dibujo, me ves así, así, dibujando como, y veo que me falta toda la copa, y yo digo, Dios, no voy a acabar nunca, pero así toca. Así Sí, toca hacer a veces, es un ejercicio de paciencia. listo. Bueno, no, Cristina, nos hemos despedido como 3 o 4 veces, Sí, sí, ahora es hora de ir cerrando y de verdad nuevamente agradecerte la gracias, presencia, la disposición. Espero que nos veamos pronto en escenario seguro, remoto o presencial o como sea, pero que sigamos en contacto. Entonces, seguro que sí. nuevamente, de parte del Departamento de Arquitectura, muchas gracias por estar aquí y que Gracias a ti. exista esta historia continuada, por favor. Por supuesto, ahora una segunda parte. Dale, gracias. Gracias, Bueno, gracias a ti y a los, todos los que se los que conectaron. han participado, sí, a todos los que han participado, gracias por estar aquí, gracias por aguantarse 1 hora y media, esto no lo hace todo Sí, el sí, mundo. Yo sé que sí, en estos gracias formatos por... de live y de charlas y cosas, después de los 30 minutos la gente se empieza a salir. Sí, Entonces creo que yo sé. hemos sostenido por 1 hora y media una audiencia que se ha Sí, mantenido, entonces sí, gracias gracias por por la eso. paciencia y por estar ahí, sí. Y bueno, creo que también tiene que ver con la calidad de invitado. Entonces, Ah, gracias muchas nuevamente, gracias. Cristina, y nos vemos chicos, Gracias. chicas y A audiencia de todos, todos. Nos gracias. vemos. Cuídense mucho, Listo. gracias. Chao. Chao. Gracias.